Pues buenos días a todas y todos, bienvenidos al curso, a este curso que nos está generosamente brindando el doctor Daniel y el doctor Marco, titulado el curso de citación APA y consultas de bibliotecas virtuales. Bueno, para ahorrar un poquito el tiempo, voy a leer la semblanza de Daniel Barrera y de ahí también la semblanza del doctor Marco Antonio Escampa, que nos hacen el favor de compartir, desarrollar este curso. Bueno, el doctor Daniel Barrera Fernández, arquitecto y máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico por la Universidad de Sevilla, es doctor por la Universidad de Málaga, es profesor honorario del doctorado en Educación, Arte y Cultura del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Juárez de Oaxaca. Sus líneas de investigación son el estudio, gestión y conservación del patrimonio, urbanismo en ciudades históricas, turismo cultural y urbano y movilidad sostenible. Imparte docencia en programas de grado, máster y doctorado. Es revisor en 14 revistas indexadas. Es evaluador también de proyectos de investigación en convocatorias nacionales en Alemania, México y Rumania. Tiene la distinción como investigador nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Además, es coordinador para América Latina de la Association for Tourism and Leisure Education and Research, que por sus siglas es Atlas y es miembro de la Internacionalidad de la Ciudad Regional de Planeación, por sus siglas ISOCARP, y del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, igual por su sigla ICOMOS. Y si les parece, también leo la semblanza del doctor Marco Antonio Hernández Escampa, que también nos va a apoyar. Muchas gracias, doctor, en la desarrollo del curso. El doctor Marco Antonio Hernández Escampa Abarca es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Ciencias de la Arquitectura por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuenta con 2 títulos de doctorado, el primero en Ingeniería y Ciencias Aplicadas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el segundo doctorado en Antropología por el Colegio de Morelos. Es profesor honorario del doctorado en Educación, Arte y Cultura del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tiene distinción como investigador nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Su línea de investigación es el estudio, gestión y conservación del patrimonio. Por lo tanto, abarca desde aspectos técnicos tales como el estudio específicamente de artefactos y estructuras metálicos, hasta gestión del patrimonio intangible en centros históricos y o en contextos de gestión turística. Además, ha realizado proyectos en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia o con empresas de restauración tales como SACBER en relación con el patrimonio, frecuentemente incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pues sin más preámbulo, les dejamos la palabra y el desarrollo del curso a los doctores. Adelante, por favor. Sí, buenos días a todas y a todos. Agradecemos al doctor Juan Carlos Sánchez Antonio por la presentación, también a la doctora María Leticia Briceño Más, la directora. Vamos a proceder a presentar este curso. La primera parte la hará el doctor Marco con una introducción y luego continuaré yo. Entonces, le cedo la palabra primero al doctor Marco. Un segundito.
Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan bien y pueden ver la pantalla? Yo sí. Sí se escucha, doctor Daniel. Ok, perfecto. Bueno, entonces, bueno, ya me presentaron. Yo soy el doctor Marco Antonio y voy a realizar la introducción a este curso que hemos presentado entre el doctor Barrera y yo. Y vamos a comenzar con una introducción general, ¿no? Es decir, eh, ¿qué cosa es la investigación? Desde ahí vamos a empezar. Tengo entendido que tenemos público, ¿verdad? De diferente grado, ¿no? En su formación. Así que tenemos que, pues, empezar desde el principio, a lo mejor con cosas muy básicas y poco a poco irlo profundizando, ¿no? Muchas veces pensamos que investigación es simplemente buscar, ¿no? Información y reunirla. Y digamos que sí, esa es una primera forma en la que podemos comprender el proceso de investigación y ciertamente hay que buscar información y reunirla. Pero la recopilación de información no necesariamente es suficiente cuando hablamos ya de una investigación de tipo profesional o de tipo científico. Ujú. Y es un poquito hacia lo que nos tenemos que enfocar en esta ocasión, ¿no? La investigación científica, pues se podría tratar de explicar de manera muy sucinta de la siguiente manera. En cualquier campo del conocimiento, la humanidad sabe lo que sabe. Es decir, sabemos lo que sabemos acerca de las plantas, ¿no? Sería el campo de la botánica. No sabemos lo que sabemos acerca de la historia o de cualquier otro campo, ¿no? De la educación, del arte, cualquier campo. Pero siempre el conocimiento resulta incompleto. Entonces, tenemos la posibilidad de irlo expandiendo, de irlo mejorando, incluso de cambiar de paradigma, ¿no? Por ejemplo, en la física, ¿no? En algún momento pensamos que ciertos fenómenos naturales operan de cierta manera y después nos damos cuenta que operan de una manera diferente y entonces sustituimos, ¿no? Una idea por otra. Entonces, la investigación, para ser realmente una investigación que aporta, debe de encontrar esos pequeños puntos en los cuales el ser humano todavía no tiene una respuesta clara o puede mejorar las respuestas que ya tiene. Y para conseguir esto, lo primero que tiene que ser un alumno o un investigador es conocer el tema. Entonces, si nosotros vamos a investigar acerca de un tema, yo que sé, antropológico, ¿no? Pues primero tengo que leer, ¿no? Acerca de ese tema, por ejemplo, del parentesco. Vamos a estudiar el parentesco, entonces empiezo a leer qué cosa es el parentesco, cómo se ha clasificado, cómo el parentesco se puede expresar en diferentes sociedades. Ujú. Y ya que me empapo en el tema, me doy cuenta que algunos autores o varios autores coinciden en que hay unos pequeños huequecitos, ¿no? Que no tenemos llenos. Entonces, es ahí donde nosotros podemos tratar de aportar. Cuando decimos que vamos a hacer un descubrimiento científico, pues no necesariamente es que vamos a encontrar nuevas formas que rijan el funcionamiento fórmulas, perdón, que rijan el funcionamiento del universo, ni de las galaxias, ni nada de eso, ¿no? Pueden ser cosas mucho más sencillas. De hecho, aunque al principio les dije que no necesariamente la recopilación de datos es suficientemente científica, en ocasiones también lo puede ser, porque por ejemplo, si estamos estudiando a un autor, por ejemplo, un artista, y nadie ha realizado un catálogo de toda su obra de manera detallada, bueno, a lo mejor juntar toda la información acerca de este investigador, hacer, ¿no? El inventario de toda su obra, etcétera, pues sí es una aportación. Es una aportación porque no se había realizado antes y porque permite a otros que estudien el tema partir a partir de estos nuevos trabajos. Pero como les decía, generalmente tenemos que resolver pequeñas incógnitas y así como una especie de granito de arena que vamos aportando, va creciendo el conocimiento. Por eso siempre es importante hacer una pregunta de investigación, o sea, ¿qué cosa es lo que queremos responder después de conocer ampliamente un tema? Y justamente por eso es que tenemos que citar, porque ese conocimiento que nosotros adquirimos, ¿no? Cuando estamos evaluando el tema que vamos a investigar,
ya lo realizaron otras personas. Entonces tenemos que citar las fuentes de todo lo que nosotros vamos a escribir. Es decir, que las ideas se las adjudiquemos a los autores hasta donde pues nuestra buena fe nos permite, ¿no? Dirigir, ¿no? O conceder esa autoría, para que además también se pueda distinguir entre lo que otros han dicho y lo que yo tengo nuevo por decir acerca de un tema. También es importante citar, porque no podemos partir en la investigación de, pues es que a mí se me ocurre, es que yo pienso tal o cual cosa sobre el tema. Sería muy difícil que con esos procedimientos empíricos nosotros realmente estuviéramos creando ideas nuevas o llegando a resultados correctos, ¿no? Y entonces la investigación se parecería en ese sentido a una especie de juicio, ¿no? Imagínense que estuviéramos ante un juez y todo lo que digamos puede ser usado en nuestra contra, ¿no? Entonces mejor decimos todo lo que sabemos, pero citando quién me lo dijo, cómo me lo dijeron, brindando las pruebas, ¿no? O sea, si se dice tal afirmación sobre los mamíferos, bueno, pues yo no la creé. Y por un lado digo quién creó esa afirmación y por otro lado otras personas están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Esta es mi evidencia que sustenta el argumento que yo estoy ofreciendo o planteando. Y esa es la doble función de la citación. Entonces, en resumen, para no darle más vueltas a este punto, es para conceder la autoría de las ideas y también para sustentar que lo que estamos diciendo tiene un cierto grado de validez. E inclusive también está esta cuestión de qué cosa es el plagio. Eso es algo muy interesante. Hay veces que los alumnos o incluso investigadores copian un poquito de manera inocente. Bueno, los investigadores profesionales ya no es tan inocente, ¿verdad? Pero sobre todo los alumnos copian de una fuente y lo incorporan a su trabajo. Y no están conscientes que eso implica, pues digamos, el robo de esa autoría, de esas ideas. Esas ideas no son mías y las estoy presentando como propias. Y nos podemos llegar a meter en problemas incluso legales o mínimamente de prestigio cuando estamos dando una información como si fuera nuestra, cuando en realidad procede de otra fuente. Entonces, así sea en una tesis de licenciatura o así sea en una tesis doctoral o en un artículo científico, la citación nos va a apoyar para que no caigamos en ninguno de estos errores. Bueno, ahora, ¿qué cosa es lo que citamos? Pues lo que nosotros citamos son las conocidas como fuentes. ¿Qué cosa es una fuente? Pues cualquier lugar del cual, no sé por qué se pasa así la diapositiva, perdón, cualquier lugar en el cual nosotros encontremos información. Las fuentes muchas veces nos las imaginamos como medios escritos y ciertamente las fuentes escritas son sumamente importantes. La literatura científica acerca de un tema, pues es el abrevadero, ¿no? Donde nosotros vamos a obtener información, pero no es la única fuente de información que existe. Nosotros podemos tener fuentes orales, por ejemplo, realizar entrevistas, eh, que estas entrevistas pueden ser cortas, ¿no? Largas, con preguntas muy cerradas, un cuestionario, o bien pueden ser entrevistas eso muchísimo más largas, ¿no? Hablar con sujetos de la investigación ampliamente. Y de hecho, cuando hacemos esto, también se tiene que citar, por cierto, ¿no? O sea, es decir, esto es lo que dicen los niños que estoy estudiando, o estos son los adolescentes que estoy estudiando, o los adultos, o algún grupo social, no sé, la comunidad de vendedores en un mercado, o lo que corresponda, ¿no? Y también tenemos que decir, esa información nos la dieron ellos. Y además, antes de extraer información, les tenemos que explicar qué es lo que estamos haciendo, para qué lo queremos hacer y tener su consentimiento para utilizar esos datos, porque esa información es de ellos, no es nuestra. Y luego también tenemos otro tipo de fuentes que son las fuentes gráficas. Las fuentes gráficas pues se refieren a fotografías de épocas pasadas, puede ser un mapa e inclusive pueden ser medios audiovisuales. Existen
pues tantas fuentes como temas de investigación nosotros podamos tener. Hay fuentes que no vamos a manejar en este caso, pero que son las fuentes incluso experimentales, ¿no? Que yo realizo el experimento y los datos que yo obtengo, pues son la fuente, ¿no? De mis datos. Eso no se cita porque eso es básicamente tu propio experimento, eso sí es propio. Eh, lo que sí podría yo citar es si me basé en otros científicos para montar mi experimento y comparar los datos que ellos tienen con los míos, pero ya estaríamos regresando al primer punto, ¿no? Que serían sus reportes, es decir, las fuentes escritas. En fin, todo tipo de medio del cual yo pueda obtener información se constituye en una fuente. Y las fuentes las podemos clasificar, de acuerdo a nuestro tema, como fuentes primarias o como fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son cuando yo cito a alguien que ya habló sobre un tema. Por ejemplo, si estoy investigando acerca de las infancias indígenas, ¿no? Por decir cualquier cosa así muy general. Bueno, pues ya habrá mucha gente que haya estudiado eso y además desde diferente punto de vista, ¿no? Desde cuestiones sociales, culturales, de percepción, condiciones socioeconómicas, percepciones, o sea, el tema puede ser muy, muy amplio, ¿no? Pero bueno, si alguien ya escribió sobre ello y yo lo estoy citando, eso es una fuente secundaria porque los datos no salen directamente o sea, para nosotros, del origen, sino que los estamos recabando desde otro lado. Pero entonces, ¿cuál sería la fuente primaria? La entrevista, eso sí sería una fuente primaria. Y en el caso histórico, pues un documento de la época, ¿no? Por ejemplo, aquí está el contrato que firmó fulanito de tal con la compañía menganita de tal cuando decidieron construir el ferrocarril que iba a llegar a Oaxaca. Es un documento que seguramente está en un archivo histórico y esa es una fuente original. Entonces, tenemos que distinguir, ¿no? Cuando estamos usando fuentes primarias y cuando estamos utilizando fuentes secundarias. Ahora, la misma fuente puede ser primaria o secundaria de acuerdo a lo que yo esté preguntando. Porque si yo estoy escribiendo acerca de Aristóteles, pues las fuentes primarias a lo mejor son documentos en griego que a lo mejor ni siquiera voy a ver jamás en la vida, ¿no? Que están allá en Grecia o yo qué sé. Pero si mi tema es el pensamiento acerca de Aristóteles durante la segunda mitad del siglo XX, entonces los libros escritos durante esa época son fuentes primarias, o sea, son secundarias respecto a Aristóteles, pero son primarias respecto al pensamiento que se tiene acerca de Aristóteles. Entonces, eso va a ir variando de acuerdo al enfoque que tengamos en nuestra investigación. Luego, es muy importante este otro tema que viene siendo la precisión de la cita y para tener una investigación que sea fidedigna. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a tomar de las citas? Pues depende de nuestra investigación. A veces tomamos datos muy concretos. Por ejemplo, el número de visitantes, de turistas que llegan al centro histórico de Oaxaca durante el año 1993 y durante el mes de abril, ¿no? O durante el mes de junio o julio. O sea, yo puedo acotarlo. Entonces, encuentro mi fuente y solo extraigo un número. Y entonces yo escribo, los visitantes durante este periodo a la ciudad de Oaxaca fueron tantos. No Y sabía. cito ese número. En ocasiones, lo que yo tengo que hacer es citar un pequeño texto. Por ejemplo, la definición de un concepto. Y entonces ahí sí puede ser que yo tome una pequeña parte, que sería una cita textual, y además la tengo que poner entre comillas y además la tengo que poner en cursiva, si existen normas, ¿no? Para cómo se debe de citar, lo vamos a ver más adelante. Y a ver, no es una ciencia exacta, pero cuando suelen ser 3 o 4 renglones máximo, es un parrafito corto, lo Ajá. pongo de una manera. Y ya si voy a citar muchísimo más texto, lo manejo de otra manera, incluso puedo mandarlo a un apéndice.
Por ahí hay algún micrófono encendido, les ruego que lo apaguen porque, sobre todo como se está grabando, pues no permite que escuchemos bien. Gracias. ¿No? Parece que es el de Bolívar Zárate, por- porque dice hablando Bolívar Zárate y suena mucho ruido. Favor de apagar el micrófono. Quizás si Bueno, el administrador puede silenciar esos micrófonos. ya. Bueno, Sí, parece que ya muchísimas está. gracias. Perdón por la interrupción. Bueno, continuamos. Entonces estábamos hablando de estas citas textuales que pueden ser unas citas, entre comillas, fulano de tal define este concepto de la siguiente manera. Y pongo su definición, porque después yo voy a analizar eso. Nosotros podemos citar los datos que respaldan lo que decimos y también podemos citar lo contrario. Y podemos decir, yo no estoy de acuerdo este planteamiento, ¿no? Con esta definición. En cambio, estoy de acuerdo con este otro, ¿no? Y entonces podemos ir hilando, ¿verdad? Las ideas e irlas contraponiendo según nosotros construyamos nuestro relato. Eh, Hay cosas como los datos generales, por ejemplo, decir Cristóbal Colón llegó a la isla de San Salvador en 1492, es algo que tal vez no necesita una cita. Es decir, es un hecho tan conocido que más o menos todos podemos estar de acuerdo en que es verdad o que es así como se conoce. Y entonces, ese tipo de cosas tal vez no necesitan citas. Pero tipo de cosas sí. Eso se va aprendiendo en la práctica, ¿no? Muchas veces el alumno lo que comete el error de empezar a tener una manía, ¿no? De esta citación y quiere citarlo todo y no es para tanto, ¿no? Hay que llegar a un punto medio en el que no nos falte y caigamos en el plagio o en la imprecisión, pero que tampoco nos sobre y estemos sobrecitando cosas innecesarias. Ahora, la mayoría de las veces nosotros no vamos a poner datos concretos o citas textuales, sino que muchas veces lo que vamos a hacer son resúmenes, análisis o síntesis de lo que otros dicen o de lo que otros piensan, y entonces es nuestra escritura, pero hablando o mencionando lo que otros dicen. Y cuando hacemos eso, se conoce como la paráfrasis. O sea, la paráfrasis, como ustedes ya saben, es escribir con nuestras propias palabras, eh, pues una versión previamente conocida acerca de algo, ¿no? Y entonces en esos casos lo que nosotros hacemos es escribir, por ejemplo, se ha planteado que los antiguos mayas tenían tal panteón de dioses, ble, ble, ble. O sea, eso yo lo fui sacando de varios autores y luego pongo mi cita y menciono a todos los autores de los cuales yo saqué información para construir ese párrafo, ¿no? Y de esa manera voy creando mi propio texto. Vamos a ver ejemplos más adelante. En fin, eso es lo que se puede decir, ¿no? Ahora, las formas de citar. Las formas de citar también pueden ir variando de acuerdo a las disciplinas. Ujú. La propia naturaleza de las disciplinas hacen que nosotros tengamos que manejar diferentes datos, tienen una naturaleza diferente. No es lo mismo manejar los datos de la ingeniería o de las ciencias exactas que manejar el relato histórico. O no es lo mismo que manejar los datos que yo extraigo de una investigación etnográfica. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros estemos haciendo, tenemos datos diferentes. Y bueno, no existe, incluso el día de hoy no existe una manera universal para citar, aunque hay algunas que son ampliamente aceptadas. De hecho, la citación tipo APA es de las más extendidas, por eso nos centramos en este tipo de citación, pero existen muchas otras, ¿no? Miren, de manera general, podemos decir que hay dos disciplinas que nos fueron resolviendo las cosas. Y por un lado está el estilo histórico, ¿no? El estilo histórico, ¿a qué me refiero? A lo de la disciplina conocida como historia. Los historiadores
pues tienen que manejar muchos datos de muchas fuentes de manera muy precisa, incluso decir en qué parte del códice o en qué parte del documento histórico, en qué página exactamente, en qué figura exactamente está el dato que ellos están recuperando, ¿no? Y entonces ellos tienen un modo de citar, pues muy complejo, ¿no? Que podemos ver en esta imagen. Aquí tienen lo que ellos van diciendo y muchas veces nos ponen un número, ahí no sé si lo alcanzan a ver, pues un número, de hecho es un número muy elevado, ¿no? En este ejemplo 1404, o sea, quiere decir que ya en este trabajo ya se hicieron 1400 citas y apenas vamos en la página 600 y cacho, no alcanzo ni yo mismo a ver el número, ¿no? O sea, es un culebrón histórico aquí que fueron generando, ¿no? Y entonces, ese número aparece a pie de página y aquí nos ponen toda la cita bibliográfica, o sea, toda la ficha bibliográfica, todos los datos bibliográficos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos citan tanto que dicen que es mejor tener en la misma página la información y luego abajo de dónde salió. Entonces, claro, yo voy leyendo esto y esta idea, sea la que fuera, pues ¿de dónde la sacó? ¿Por qué están diciendo esta cosa? ¿Qué me estás contando? Ah, bueno, mira, lo dijo porque Fernández Oyarzábal, en la página tal y tal dijo. Entonces, claro, cuando yo veo la calidad de la cita, también me voy dando cuenta de qué tan buena está la investigación, qué tan bien sustentada está. Ujú. Ahora imagínense, en un libro irme a otras formas de citación que como vamos a ver, se ponen hasta el final 1400 veces. O sea, se te acaba destruyendo hasta el libro, ¿no? O sea, ya de tanto cambiadero de páginas. Entonces, el estilo histórico es sumamente elegante, es sumamente preciso, pero es sumamente difícil. Entonces, hubo otras disciplinas que están acostumbradas a generar reportes un poquito más breves y eso es relativo, ¿no? Es relativo, pero bueno, ese es el argumento, ¿no? Que es un poquito más breve el reporte antropológico o psicológico. Y entonces ellos generaron otro tipo de cita en donde lo que se hace es escribir el mismo párrafo y luego en un paréntesis poner, pero solamente un resumen, que suele ser el autor y el año. Y entonces en la parte de atrás aparece una lista larguísima con todas las fuentes. Entonces son lecturas que a lo mejor yo voy haciendo y no me van interrumpiendo cada vez que aparece un pie de página. Entonces las puedo hacer como más de corrido y ya solamente si tengo una duda, entonces lo busco en la bibliografía. Ujú. Y entonces este método fue adoptado ampliamente y es lo que da origen al método APA, ujú, que ya veremos qué es lo que significa. Es una abreviación justamente de una asociación, ¿no? Muy específica. eh, y fue el más extendido, porque claro, los biólogos, los médicos, en general todos los científicos empezaron a preferir este método que es mucho más resumido. Entonces, es un método muy ampliamente utilizado, pero no es universal, porque a la hora de la hora resulta que cada revista tiene su editorial, o cada libro, o cada editorial tiene su corpus de eso, de editores, de diseñadores, etcétera. Y el caso es que cada quien tiene sus propias normas. Entonces, muchas veces cuando estás haciendo un artículo, ellos te dicen, la citación va a ser tipo APA, eso es muy frecuente. Pero si no, te dicen, tiene que buscar usted el formato específico de la revista. Y entonces empezamos con pura preciosuras, ¿no? No, no me pongas primero, por ejemplo, el nombre. No, yo quiero que me pongas el nombre y luego el apellido. Después, no, ¿sabes qué? Quiero que me pongas primero el apellido y luego el nombre. No, mira, ¿sabes qué? Quiero que me pongas el nombre, pero solamente es la inicial del nombre, P. punto y el apellido. No, ¿sabes qué? El año va primero. No, ¿sabes qué? El año va al final. Y entonces cada quien va empezando a poner unas reglas y la verdad es que es un mundo de locos. ¿Por qué? Porque hay tantas maneras de hacer una simple ficha bibliográfica
pues que no hay un consenso. O sea, todas tienen más o menos las mismas partes, pero, uy, no. O sea, también dependiendo de la disciplina. Yo recuerdo mucho un profesor que era justamente historiador, que me decía, no, 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 yo lo primero que veo es reviso la bibliografía y empiezo a ver cómo lo citaron y si está claro, si está preciso. Si veo que hay un punto, una coma fuera de lugar, ese trabajo no me interesa. Muy exagerado, ciertamente, pero así como diciendo, no son profesionales, no saben citar, no me saben ni explicar dónde van a sacar lo que escribieron, yo ni siquiera lo leo. Muy exagerado, repito, ¿no? Pero hay gente así. Y entonces, bueno, para gustos, colores y para situaciones, pues todas las que puedan existir, ¿no? Y entonces, tarde o temprano, la asociación conocida como la American Psychological Association generó su propia forma de citar. Ajá, y de ahí viene las iniciales de APA, o sea, American Psychological Association, APA. Entonces, ellos son los que hicieron este formato así como muy, muy sencillo. Como les digo, es el método que se considera antropológico y psicológico por excelencia y es el que predomina ampliamente, ¿no? Ellos tienen una fuente oficial, que es un manual de publicaciones llamado APA, que además se va renovando cada cierto número de años. Y bueno, es una forma de citación que es prudente que todo el mundo conozca por su gran importancia. Existen otras formas de citación, como les decía, ¿no? La de Harvard, la de Vancouver, la de Oxford, la de Chicago, y así hasta que llegamos hasta el changarrito de publicación más chiquitito, que puede ser que se ponga sus moños y tenga sus propias normas, ¿no? Entonces nos tenemos que ir adaptando. No obstante, si manejamos el APA, pues ya tenemos tal vez el 80%, ¿no? De los aciertos en lo que viene siendo el mundo académico. Y bueno, esta parte introductoria es la que corría a mi cargo. El doctor Daniel y yo hemos preparado todo el resto de materiales, pero algo que yo le reconozco al doctor Daniel es su precisión en todo esto de la citación. De hecho, frecuentemente en las publicaciones llega un momento en que le digo, ¿sabes qué? Ayúdame, porque yo andarme peleando con dónde va el punto y dónde va la coma y si va antes el año o va después. O sea, es un trabajal. Y bueno, pues así trabajamos, ¿no? Entonces, por eso es que él va a continuar con el relato, ¿no? Yo pues cerraría en este momento. Les agradezco su atención y pues los dejo con el doctor Daniel, ¿no? A ver, un momentito así en la transición porque estamos usando el mismo dispositivo para que no nos pase como otras veces, ¿no? Que nos falla la conexión y, bueno, un desastre técnico, ¿no? En fin, ya se acerca el doctor Daniel. Muchísimas gracias. Sí. Buenos días, continuamos con la presentación. Yo sí les pongo aquí eh, la camarita. Vamos a entrar ahora en la parte más técnica, más metódica, que es la de citación en sí, ¿no? Con el sistema APA. Me pueden interrumpir cuando consideren. Voy a intentarlo hacerlo relativamente corto porque quiero también dejar tiempo para la parte de las bibliotecas virtuales, que es el apartado, digamos, más novedoso de esta presentación. Bien. Bueno, si ven la pantalla completa, o sea, ¿ven también las caras de la gente? Yo sí. Ah, porque lo que yo no quiero es que, o sea, lo que yo quiero es verlo, pero no que lo vean ustedes. Bueno, lo quito todo, ya está. No, ya no ven nada. Para los más veteranos, saben que APA ha ido creando distintas ediciones de su manual. Estamos actualmente en la séptima. Claro, la Ujú. mayoría ya de los investigadores noveles se manejan perfectamente en la séptima, pero para los que tienen más experiencia, simplemente recordemos las novedades de esta edición, que es básicamente que los URL y los DOI ya no se pueden quebrar, que son enteros. El DOI, para el que no lo sepa, es ¿cómo diríamos? El enlace de Internet único
que no caduca, que aunque una empresa quiebre y cambie de nombre o lo que sea, pues se mantiene ese vínculo siempre. Se llama Digital Object Identifier. Las citas secundarias se incluyen dentro de la fuente primaria, esto sobre todo para historiadores, que son muy precisos con el manejo de fuentes primarias y de fuentes secundarias. El uso de et al, que es una abreviatura latina de et ali. Esperen, voy a silenciar un micrófono que hay por aquí. de los que conozco como No sé quién es. ¿Cómo dice? Et al, para si tenemos 3 autores o más. Luego hay disciplinas, por ejemplo, en medicina, que pueden ser cientos de autores. No es tanto el caso en las nuestras, pero bueno, cuando hay muchísimos autores, más de 20, lo que se hace es en la lista de referencias poner solo a los 19 primeros y luego un punto suspensivo y el último. Luego veremos un ejemplo de eso. Prácticamente esto no se lo van a encontrar casi nunca. En la referencia de Wikipedia o de Internet en general ya no se pone la fecha de recuperación, porque como, bueno, pues siempre se supone que uno puede acceder cuando le interesa, ya eso no es importante. Y la novedad más curiosa desde mi punto de vista es que ya no se pone la ciudad o el país con la editorial. O sea, si citamos, por ejemplo, Smith, J, entre paréntesis 2024, título del artículo, título de la revista, volumen, número, página, ese sería de un artículo de revista, ¿no? Si fuera de un libro, sería el apellido inicial, año, título del libro y ya directamente la editorial, sin la ciudad. Igual vamos a ver un ejemplo tranquilamente más adelante. Vale, hasta ahí las novedades con el manual, con la 7ª edición. La presentación que van a ver a continuación se basa en las siguientes fuentes, que además pueden descargárselo todo de internet, por eso aquí les pongo los vínculos. Por un lado, el APA publica sus propios manuales, pero esto cuesta dinero descargárselo. Entonces, bueno, aquí se los pongo, pero luego, afortunadamente, hay otros organismos, otras asociaciones que hacen manuales adaptados, mucho más manejables, más sencillos, que yo creo que son mucho más interesantes para los investigadores. Por ejemplo, está de Sánchez de 2022, que se llama, tiene su propia página web, normas-APA, está muy bien. Este también lo utilizo yo bastante, el de la Universidad de Sevilla, también del año 2022, que fue un manual que hizo para los estudiantes y los profesores, bastante también entendible. Y luego también les voy añadiendo algunos aspectos de la propia experiencia. Pues ya son ciertos años citando, pues ya como cada uno tiene su truquillo, ¿no? O su forma de enfrentarse a la citación. Vale. Bueno, ya les explico antes el doctor Escampa qué es una cita y por qué se cita. Esto es una cita, que están seguros ya más que familiarizados cuando la ven en algún documento. Se pone el apellido y el año, entre paréntesis, cerca de la información, detrás de la información a la que nos estamos refiriendo. Esta sería como la cita sencilla. Luego veremos que hay algunas complejidades. ¿Cuándo se cita? Cuando queremos reflejar de dónde sacamos la información. ¿Cuándo no se cita? Cuando es información de conocimiento general, de historia básica, de geografía básica. En ese caso no hace falta citar porque se supone que todo el mundo lo estudió en la escuela bueno, lo puede consultar en la prensa, entonces ahí no haría falta. Esto se va aprendiendo un poquito con la práctica, realmente, no es que haya una regla al respecto. Tipos de cita. Tenemos 2 tipos de cita, las citas textuales y las indirectas o paráfrasis. Las textuales es cuando se cita literalmente lo que dijo otra persona y se pone normalmente entre comillas. Y las citas indirectas o paráfrasis es cuando redactamos lo que hemos extraído de otras fuentes, que son la inmensa mayoría, casi todas, ¿no? Muchas veces puntualmente se añade alguna cita textual, pero tampoco conviene abusar mucho de ellas, porque si no, los documentos se extienden mucho
y se dificulta la lectura. Son muy importantes las citas textuales, por ejemplo, en trabajos históricos, ahí sí, que quieren reflejar con precisión lo que encontraron en un archivo, por ejemplo, ¿no? Que hay que citar siempre, siempre, siempre como consejo cifras, cantidades, estadísticas, que ahí claramente no es algo que una persona sepa por su propio conocimiento, sino que son datos muy precisos. Fechas concretas en las que ocurrió tal o cual hecho, salvo hechos históricos generales. En general, hechos concretos y las definiciones. O sea, una definición, pues siempre hay que poner de qué diccionario o de qué autor se extrajo. Está claro que tampoco es de conocimiento general, ¿no? Tenemos las citas dentro del texto y tenemos la lista de referencias, la bibliografía, al final del documento, ¿vale? Muchas veces en APA se llaman referencias, por no llamarla bibliografía, porque bibliografía se refiere a libros, entonces tendremos bibliografía, webgrafía, entre otros. Pues ponemos referencias y ya nos sirve para todo. Este es un ejemplo, por ejemplo, de una referencia en la lista de un libro. Tenemos el apellido, la inicial del nombre, el año de publicación, el título del libro en cursiva y la editorial. Como ven, no aparece la ciudad. Bien, vamos a entrar un poquito ya más en profundidad en las normas APA. Bueno, APA ya lo comentó el doctor Escampa, es la American Psychological Association, que simplemente pues ellos hicieron su manual de citación y empezó a ser muy popular, nada más. ¿Cómo se utiliza? Como ya les comenté, tenemos citas y referencias. Aquí viene otro ejemplo. Las citas se ponen entre paréntesis solo el apellido, si las iniciales del nombre y el año. Y en la referencia se pone todo completo. Esto, por ejemplo, es otro libro, sería apellidos inicial del autor o autora, el año de publicación, el título de cursiva y la editorial. En este caso, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Las citas tienen, si son paráfrasis, solo el autor y el año de publicación. Y si son textuales, sería el autor, los apellidos, el año de publicación y la página. Casi siempre en la página, si es un libro, por ejemplo, a veces tiene que ser el párrafo, por ejemplo, en una página web, o a veces es el artículo en una ley. ¿Vale? En citas textuales, la página es obligatoria. En citas indirectas o paráfrasis, la página es opcional. Yo recomiendo no ponerla porque cuando al final uno tiene muchas citas, tener que buscar las páginas de cada cosa, es un extra, quiere demostrar que dominas bien el sistema de citación y que has sido cuidadoso, pero también requiere muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, citas textuales, tenemos dos formas de hacerlas. Si son hasta 39 palabras, van dentro del texto, entre comillas, y si son de 40 palabras o más, van adaptado un poco el párrafo. Vamos a verlo. La siguiente. Bueno, luego vemos un ejemplo de lo que les estoy comentando. Básicamente, si son citas textuales largas, de más de 40 palabras, luego lo veremos, hay que hacer una sangría de 1,5 cm o de media pulgada, según media pulgada es como 1,67 centímetros, un poquito más, pues adaptarlo así. Vale. Si es corta, como vemos, se pone entre comillas la cita textual y al final apellido o apellidos, año de publicación y la página o páginas. También depende de si estamos mencionando al autor dentro de nuestro texto. Aquí no lo estamos mencionando y aquí sí. Por ejemplo, interpretando estos resultados, Freud, entonces al poner el apellido ya tenemos que poner inmediatamente el año de publicación. Sugiere que luego la cita textual de menos de 40 palabras y al final de la cita la página. ¿Vale? Esto hay que tener mucho cuidado al hacerlo y es un error común entre los doctorandos, entre los investigadores más jóvenes.
Si ponemos el autor en el texto, inmediatamente el año y la página después de la cita, después de las comillas. ¿Vale? Aquí vemos varios ejemplos de lo que les comento. Si mencionamos al autor, inmediatamente el año después de su apellido y luego la cita entre comillas y la página. Es lo mismo que el ejemplo anterior. Si dentro del texto es muy importante poner el año, pues se pone el año, el autor porque lo queremos comentar y después de la cita textual la página. El sistema general sería que solo se pone la cita textual. Entonces luego se pone el apellido, el año y la página. Y así pues diversas opciones. Las más comunes serían esta de aquí, donde no se menciona el autor dentro del texto, o esta de aquí, donde se menciona el autor e inmediatamente el año. Aquí vemos el caso de la cita textual larga, de más de 40 palabras. Lo que se hace es una indentación, según la fuente, si es en inglés, de 1,27 centímetros, que es media pulgada, si es en español, de 1,5 centímetros, por facilitar un poco las cosas. Y ya se pone toda la cita. Después de ella, pues lo mismo. Apellido, año y páginas. O igual, si estamos mencionando al autor dentro del texto, apellido, año y después de toda la cita, la página. La paráfrasis o cita indirecta sería la más común para las investigaciones que manejamos nosotros. Es cuando se redacta y luego al final se añade los apellidos y el año. Ya le digo, es opcional poner la página. Aquí, por ejemplo, pues se puede decidir ponerla. Lo habitual es no ponerla. ¿Qué más? Para los autores. Si tenemos hasta 2 autores, en las citas se ponen los apellidos de los dos, por ejemplo, en este caso. Y a partir de 3 autores se pondría et al, que lo vamos a ver más adelante. Esto es importante, en español se pone la Y y en inglés verán que se pone el ampersand, que se llama. Es un error también muy habitual cuando se cogen las citas de Google Académico, de Google Scholar, que a veces te las da, ¿no? Muchas veces te las da con este tipo de errores. De hecho, incluso cuando las tomen de Google Scholar, digamos por ahorrar tiempo, igual luego hay que revisarlo una por una para quitar todas estas cositas, ¿no? 3 o más autores, se pone el apellido del primer autor o autora y luego et al. Et, que significa y en latín, y al, abreviado de ali, por eso el puntito está después de la al. Et no lleva puntito, al sí lleva puntito. Et al, coma, y luego el año. ¿Vale? Esto es importante, que sean cuidadosos con ello. Es para 3 autores o más. Bueno, esto es cuando hay apellidos iguales, entonces en ese caso sí se puede poner la inicial. Pero yo la verdad que casi que un par de veces lo he visto en la vida, ¿no? Cuando tenemos una institución como autor, pues no pasa nada. Si por ejemplo es el INA, la UAPJO, no hay ningún problema. Simplemente la institución es la autora. Cuando tenemos 2 obras o más del mismo autor que estamos citando, se pone por orden alfabético en la lista de referencia, por ejemplo, Smith 2022 A. Sería la primera obra de Smith que estamos citando. 2022 B, 2022 C. ¿Qué más? Si tenemos varios citas, o sea, datos que hayan sido trabajados por varios autores. En ese caso seguro que han visto, son como listas largas de citas. Se pone el primer autor o autora, el año, punto y coma, la segunda cita con autor y año, punto y coma, la tercera cita con autor y año, y así. ¿Levantaron la mano? A ver, ¿Bolívar Zárate?
Sí, ¿Sí? Sí, adelante, Bolívar Zárate. buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Ah, ahorita mencionó acerca de la citación de varios autores, y la citación de cuando una institución pues realiza la publicación que pone el nombre. A mí siempre me ha como causado ahí como inquietud esta parte de cuando se trata de coordinadores, ¿no? O un libro coordinado. Muchas de las veces se menciona dentro de la obra la, el nombre del coordinador. No sé, en esta parte de la citación y de la forma de mencionarlo en el trabajo, Sí. ¿de qué manera sería? ¿Sería cuánto? Sí, en ese caso, te refieres, por ejemplo, a capítulos de libro, donde hay un libro que hay un editor o varios coordinadores, ¿no? Entonces, tú mencionarías, tú citarías solo a los autores del capítulo. Tú pones como cita a los autores del capítulo nada más. Por ejemplo, aquí en este caso Smith, ponle que Smith sea el autor del capítulo, ¿no? Smith 2022. Y luego en la lista de referencias, luego veremos este ejemplo, pones Smith, J, ponle que se llame John, ¿no? Punto. Entre paréntesis 2022. El título del capítulo. Y luego pones, luego lo veremos, yo te digo, yo estoy hablando un poco como adelantándote, ¿no? Y ahora pone los nombres de los editores o coordinadores, los que sean, entre paréntesis, el rol que tengan, editor o coordinador, coma, el título del libro en cursiva, punto, y luego la editorial. ¿Vale? Luego veremos ejemplos y te va a quedar clarísimo. ¿Vale? Seguimos avanzando. Aquí ven ejemplos de, en este caso, cuando tenemos 3 autores o más, el et al, ¿vale? Et sin punto, al con punto. Y aquí ven ejemplos de listas largas de citas. Por ejemplo, dice, y que estos 2 factores han llevado a la formación de una burbuja inmobiliaria durante décadas. Que eso se citó en 2 trabajos, tanto el de Ayala y Masiero, de 2010, punto y coma, y también en el de Taleb, de 2019. Pues se citan las 2 obras, o las 30 obras que queramos citar. Esto es muy común en artículos de investigación. Sigo en grande. Aquí ven ejemplos de la institución como autora, en este caso la UAPJO. Recuerden que cuando tenemos siglas, la primera vez ponemos el nombre completo y las siglas. Y luego ya siempre las siglas para ahorrar espacio, ¿no? También podemos ponerlo siempre completo, como queramos, pero son costumbres. Entonces, en este caso, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la UAPJO, y luego ya UAPJO, UAPJO. Y aquí estamos citando el reglamento de Radio Universidad. Entonces, la UAPJO sería la autora, el año del reglamento, y al final es opcional. Este es el equivalente a la página. Como estamos hablando de un reglamento, pues es interesante decir en qué artículo sucede o se comenta en este caso que no se pueden emitir programas de tipo religioso, en el artículo 1. Pues lo escribimos. Eso sirve esto sobre todo para leyes, como pueden ver, ¿no? Cuando queremos ser precisos de en qué artículo se menciona tal o cual cosa. Disculpen que esté tosiendo tanto porque estuve enfermo hace unos días y todavía sigo, pero bueno, aquí vamos aguantando. Esto es una pregunta habitual. Las abreviaturas latinas se usan mucho en trabajos históricos, menos en otro tipo de campos, pero hay algunas que sí deberían conocer. La de et al siempre se usa. Siempre que tenemos 3 autores o más, et al. Y luego estas, yo por ejemplo las usé en su momento para la tesis doctoral y luego no las he vuelto a usar, ya al gusto. IBIT, por ejemplo,
cuando solo cambia la página con respecto a la cita anterior. O sea, del mismo autor, la misma obra, pero una página distinta. Id, cuando es exactamente la misma cita. El mismo autor, la misma obra y la misma página. Entonces, id. Opsit, que no se usaría en APA, solo en citas al pie, cuando se refiere a la misma obra citada anteriormente. Y luego tienen muchos más casos que pueden usar si lo ven conveniente. ¿Vale? Las fuentes secundarias, la forma de citarla es así. O sea, vean directamente el ejemplo. Esta idea está en consonancia con la teoría de la inteligencia que Piaget desarrolló en The Origins of Intelligence in Children. Esta es la fuente original, la fuente primaria, y cito la fuente secundaria. Entonces escribo como se citó en Brook 2016, porque Brook se refiere a la teoría inicial de Piaget. Se puede usar, por ejemplo, con filósofos antiguos, con obras que se han perdido, en ese tipo de situaciones. Se cita la fuente secundaria y pone cómo se citó en quien sea, ¿no? Y luego en la lista de referencias, en lugar de mencionar a Piaget, porque a lo mejor ni encontramos ya la obra, porque se perdió, porque no está editada, no está publicada de alguna manera o de otra, pues citamos la fuente secundaria. Esto es irle cogiendo práctica, o sea, no se aprende en un día, es trabajándolo durante muchos años, ¿no? Tampoco se abrume. Vamos a pasar ahora a la parte de la bibliografía o de la lista de referencias. Aquí vamos a ver distintos casos comunes, ¿no? Bueno, simplemente, de entrada, se hace la lista de referencias según APA con lo que se llama sangría a la francesa, que la primera línea va totalmente a la izquierda y las siguientes van un poquito hacia la derecha. Simplemente en el Word le dicen sangría francesa y les sale. Recuerden que hasta 20 autores se pueden poner todos los autores y de 20 o más se ponen los primeros 19 y punto suspensivo el 20. Aquí ven el ejemplo. Estos serían todos los autores de una obra, bastantes autores para una obra, hasta 20 autores, y en este es el caso de que tenemos muchos más de 20. Vamos, simplemente con que tengamos 21 ya la podemos hacer así. Ponemos 19, coma, punto suspensivo y el último. ¿Vale? Los editores, que es un poco lo que preguntaban antes. Cuando tenemos una obra editada, un libro formado por varios capítulos con distintos autores. Si vamos a citar el libro completo, ponemos el apellido e inicial, en este caso del editor o editora, su rol, editor, coordinador, director, lo que corresponda, el año, la obra en cursiva, el título y la editorial. Si es un capítulo de libro, citamos a los autores del capítulo, como ven, en este caso son dos, apellidos inicial y apellidos inicial, el año, el título del capítulo, y ahora nos vamos a la obra general. Fíjense, esto es bastante importante, siempre se pone apellido e inicial, pero cuando es un capítulo de libro en un libro, primero se pone apellido inicial igual y luego ya a la obra general es primero la inicial y luego los apellidos, ¿vale? Este también es un error típico. El rol que tienen, coma, el título del libro en cursiva, las páginas del capítulo y la editorial. Recuerden, sí, la ciudad. ¿Vale? La fecha de publicación normalmente la tenemos, pero a veces no la tenemos. Entonces podemos escribir SF sin fecha y cuando podemos intuir cuándo se publicó la obra, a lo mejor por el contexto histórico, porque no sé, está hablando de un evento que sucedió cierto año, pues por lo menos podemos aproximarnos. Entonces podemos poner ese punto, que significa circa en latín, circa 1876. Se publicó en torno al 1876
consideramos nosotros, ¿no? Si no, sin fecha. SF. Vale. Ahora vamos a ir viendo algunos de los casos más comunes. Un libro, ya lo hemos visto, pero recordamos. Apellidos, inicial, punto. Yo ahorita estoy en la Año, clase. Sí. año, no, año, punto, el título del libro en cursiva y la editorial. ¿Vale? Libro electrónico, exactamente igual, pero además añadimos la página web. Capítulo de libro, como les comentaba. Apellidos inicial y apellidos inicial, el año, el título del capítulo, punto, y ahora decimos, ahora vamos a hablar de la obra completa. En iniciales, apellido y inicial apellido son coordinadores, coma, título del libro, las páginas y la editorial. ¿Vale? Esta era la pregunta que hacían. Capítulo del libro. Contribución a un congreso, que ya muchos de ustedes estarán yendo a congresos a presentar sus trabajos, es muy parecido. Apellidos inicial, año, el título de la ponencia o de la conferencia, y ahora en este caso es un acta de congreso. Entonces, el coordinador o el director del acta de congreso, primero inicial y luego apellido, el título de la obra, el título del congreso, las páginas, en el caso de que sean actas, y la editorial. Artículo de revista, que esto es seguro que van a citar muchos artículos. Apellidos inicial y apellidos inicial, el año, el título del artículo sin cursiva, y ahora en cursiva, el título de la revista, coma, el volumen en cursiva, el número sin cursiva y pegadito, sin espacio, coma, y luego el rango de páginas. ¿Vale? Esto es así y ya está, es así, simplemente. Entonces tengan mucho cuidadito en que esto siempre quede exactamente igual. Este va en cursiva y este no va en cursiva y esto va pegado. No tiene ningún sentido, es arbitrario, pero así es como se cita en APA, y cuando uno ya tiene experiencia, enseguida detecta este tipo de errores. ¿Vale? Si los hubiera, aquí no hay ningún error, está perfecto. Aquí ahora lo que se podría añadir, ya sobre todo en revistas más recientes, es el DOI. Y ya quedaría perfecto. Aquí ven otro ejemplo de, en este caso, un artículo pues, electrónico. Está el artículo muy bien citado y luego la página web, o mejor aún, el DOI. Si tienen DOI, siempre es mucho mejor el DOI, porque ya les digo, nunca dejará de funcionar, supuestamente, por lo menos en un año. Artículo de prensa sería el nombre, levantó la mano Rogelia. Sí, Rogelia, adelante. Gracias, maestro. Una pregunta, entonces, ¿el DOI es diferente al URL? Sí, el URL, espera, que me voy a poner aquí. El URL es la dirección web, la que sea, o sea, de cualquier empresa, de cualquier editorial, de cualquier organismo. Y claro, los organismos cambian de nombre, ¿no? O sea, por ejemplo, yo qué sé, la Secretaría de Transportes, luego cambia el gobierno y se llama Secretaría de Movilidad. Luego se llama Secretaría de Transporte Público. Y las páginas web dejan de estar operativas. En cambio, el DOI no caduca. El DOI es otro tipo de enlace electrónico que nunca va a caducar. Aunque cambie la empresa, aunque cambie de propietario. Por ejemplo, Twitter, ¿no? Twitter que ahora se llama X. O sea, todo lo referido a Twitter deja de estar operativo porque simplemente cambia la página web. Pero con el DOI, eso se mantiene siempre. Entonces, el DOI se usa sobre todo en artículos de revista y a veces en libros electrónicos. ¿Vale? En prensa no se usa el DOI. Básicamente para artículos de revista
y a veces en libros nada más. Ok, muchas gracias, maestro. Bueno, en prensa entonces, apellidos del periodista, la fecha completa, esto sí es distinto, claro, como en prensa se publican artículos todos los días, pues aquí sí se pone la fecha completa, el título del artículo, el periódico y la página. Claro, cuando tenemos página, si es un periódico electrónico, pues ponemos la página web. En tesis doctorales, tesis de maestría, de licenciatura, trabajos académicos de distinto tipo, apellidos iniciales, el año, el título de la obra en cursiva, el tipo de trabajo, por ejemplo, tesis doctoral, la universidad que sea, y el enlace. Si la universidad tiene repositorio institucional, eso es lo que hay que poner aquí en esta liga. Y si no, si está colgado en algún sitio, pues referimos a donde esté colgado. Leyes, pues se pone el nombre de la ley completa, el boletín o el diario oficial de donde se haya traído, con su número, con su página, con su fecha completa, sí, y las páginas o lo que proceda en este caso, y el enlace a la ley. ¿Vale? Informes, por ejemplo, de organismos, del INA, por ejemplo, pues aquí sería un autor institucional, como pueden ver, el año, el título del informe en cursiva, y podría quedarse ahí, o si es como un subdepartamento dentro de la institución, pues el subdepartamento que lo elaboró. Ya lo vamos adaptando a la situación que tengamos. Como normalmente los informes no están publicados, pues no hace falta poner la editorial. Con dejarlo en quien lo hizo es suficiente. A veces si los publican, pues entonces también ponemos la editorial. Pero a veces sería redundante, porque sería el INA y luego aquí el INA otra vez. A veces se pone también. Ya un poco también tenemos pequeños márgenes nosotros para decidir. Una película, por ejemplo, pues en este caso se pone ya quiénes son los productores y los directores, o si tenemos solo el director, pues solo el director, el año, el título de la película en cursiva, que es una película, y la productora. Esto sirve para todo lo que se imagine, para una canción, eh, para lo que se les ocurra, ¿no? Simplemente aquí se pone el tipo de formato. Una página web de cualquier tipo, el organismo que tiene la página web o la persona, el año, el título de la página web. Esto no hace falta, lo he recuperado, y ya directamente el enlace. Esto sería un URL. Una fotografía en Internet, pues el apellido e iniciales del autor, circa, que como ven se puede poner C punto o sea punto, porque si no tenemos la fecha, pues decimos circa, cerca del año 1936. El título de la fotografía, si lo tenemos, podemos decir que es una fotografía, o que es un mapa, o que es un plano de una ciudad, lo que proceda, y el enlace, si lo tenemos, en este caso el URL. A veces no tenemos todos los datos. Si ni siquiera tenemos una idea orientativa de en qué año fuera, cuando se hizo la fotografía, pues ponemos SF, sin fecha. Que no tenemos autor, pues ponemos directamente la fecha. Si aparece en la fuente que el autor es anónimo, ponemos anónimo, ¿vale? Pero si ni siquiera nadie firmaba como anónimo, por ejemplo, eso pasa con los músicos, que si firman anónimo y ya está, ¿no? Pero cualquier otro documento que no sepamos el autor, ni siquiera ponemos anónimo. Pasamos al siguiente dato, en este caso a la fecha. Que no tenemos el título, pues no se pone. Y así vamos adaptándonos a lo que tengamos. Un mapa en internet, lo mismo.
los autores, la fecha aproximada si fuera el caso, el título del mapa, que es un mapa, y la URL. Un video, igual, simplemente ponemos que es un video y la URL. De la Wikipedia. En la Wikipedia sí es importante la fecha completa porque saben que son artículos que se van editando de forma colectiva. Entonces, aquí, por ejemplo, el autor no es relevante porque la Wikipedia es colectiva. Entonces, directamente el título del artículo de la Wikipedia. Título del artículo. Fecha completa, que es de Wikipedia y la página web. De YouTube. De YouTube son canales. Entonces, el canal, el dueño del canal, digamos, la fecha completa, el título de la obra, del producto en concreto, que es un archivo de video y que está en YouTube o en la plataforma que sea, y la URL. Igual para todo. Para Facebook, pues nada, lo mismo, luego se pone Facebook. Aquí lo que se pone es el nombre según Facebook, o sea, el nickname, ¿no? En Instagram igual, el nombre de Instagram y que está en Instagram. Y así con todas las redes sociales, la que sea, y las que surjan en un futuro, ¿no? ¿Vale? Otros tipos de fuentes, les he puesto hasta ahora las más comunes, pero si tienen más, no se preocupen porque hay citación de APA para todas las fuentes posibles. Intentemos ver primero a cuál se asemeja. Si tenemos, no sé, algo de TikTok, pues se asimilaría a Instagram. Simplemente ponemos aquí TikTok, fotografía o algo así, TikTok. También podemos mirar los distintos manuales que les proporciono, a ver si encontramos a cuál se asemejaría. En Normas APA, en esta página web, van publicando nuevos ejemplos de otro tipo de fuentes. También podemos mirar otras páginas de internet y fotos y foros en internet, porque la gente muchas veces comenta, ¿cómo necesitaría, yo qué sé, un programa de radio o una carta personal? O, no sé, una conversación por la calle. Pues se puede, ¿no? Y también en internet hay programitas, como páginas, que pueden introducir los datos y les da la cita más o menos orientativa, aunque luego hay que revisarlas también. También con inteligencia artificial hay algunos programas como ChatGPT que si le metes a lo mejor la cita en formato Vancouver, le puedes decir, pásamelo a APA 7. Te los pasa e igual uno luego lo revisa de que no haya cometido errores. Bueno, hasta aquí sobre la cita. He ido bastante rápido, como les comentaba, para tener tiempo para la parte de bibliotecas virtuales. ¿Tienen alguna duda o algún comentario hasta ahora? Parece que no. Vale, pues entonces cambiamos radicalmente de tema. Vamos a hablar sobre bibliotecas virtuales. Esto es una preocupación del Instituto de Ciencia de la Educación para que ustedes tengan recursos donde poder buscar fuentes para sus investigaciones gratuitas. Y por eso me pidieron que hiciera un repaso de qué bibliotecas virtuales pues, pueden servirles. Entonces yo lo que les traigo es básicamente un catálogo con bastantes bibliotecas a las que ustedes pueden acceder con tiempo, con detenimiento y ver hasta qué punto les sirve para conseguir fuentes de información. Son bastante interesantes y hay muchísimos recursos muy útiles hoy en día al respecto. Vamos a ver primero, las he clasificado en una primera parte en bibliotecas virtuales de investigación en general y vamos a irlas viendo algunas. Lo que voy a hacer es meterme en internet para que vean cómo se consulta. Primera página. Tenemos una página aquí directamente con 50 bibliotecas virtuales de América Latina. Este es el enlace y luego hay muchas más. O sea, esta es la primera que vamos a ver y estas son las que aparecen de México. La Biblioteca Nacional de México, la Biblioteca Virtual del Centro de Estudio de Historia de México, el Colegio de México y el INAH. Entonces vamos a verla. Voy a navegar un poquito para que vean cómo funciona.
Ya les digo, esto es solo una introducción y luego ya ustedes, con mucho tiempo y paciencia, pues se van familiarizando con ella. Tienen de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de Guatemala y estas son las de México. Vamos a ver, por ejemplo, esta, la Biblioteca Nacional de México. Aquí ven que tiene el catálogo general, la Biblioteca Nacional Digital de México, la hemeroteca, muy interesante si van a trabajar con fuentes periodísticas, un repositorio propio de trabajos académicos y una biblioteca especializada y más recursos digitales. Mi consejo es que tranquilamente consulten todos los recursos. Vamos a ver, por ejemplo, la Biblioteca Nacional Digital de México. Ustedes ya están familiarizados en este tipo de búsqueda. Tienen una búsqueda básica o una búsqueda avanzada y distintos tipos de índices. Por ejemplo, en la búsqueda básica, si ponemos Oaxaca, pues vemos qué Disculpe, doctor. recursos tienen. ¿Sí? No se están viendo, creo, los cambios que usted está haciendo. Se quedó Ah, en la ¿no, pantalla no se está viendo el principal. internet? Espérate. Ajá, no, Voy no se a... está viendo el ingreso a las páginas. Vale, vale, gracias. Vamos a... No sé si está pasando eso en todas las computadoras, pero al menos aquí sí se está proyectando la presentación. Sí, lo que quiero es que vean la pantalla completa porque ahora lo que estoy haciendo es navegar por internet. ¿Sí ven ahora ya la página de la Biblioteca Sí, ahora Nacional? ya se Y ve, ahora doctor. sí, ya se ve. Vale, vamos a recordar lo que hice. En la presentación les pongo el vínculo de cada una de las bibliotecas o de las páginas donde hay muchas bibliotecas. Entré en 50 bibliotecas virtuales de América Latina, que es esta página, que hay de varios países, de Cuba, de Ecuador, de El Salvador, de México hay 4. Pinché en esta, por ejemplo, que es la Biblioteca Nacional de México. Tiene 6 tipos de recursos, entre ellos la Biblioteca Nacional Digital de México y la Hemeroteca Nacional. Si entramos dentro de la Biblioteca Nacional Digital, encontramos esta página, que tiene una pestañita una barrita para buscar de forma sencilla, o también tiene formas de buscar de manera avanzada. Si hacemos una búsqueda sencilla, por ejemplo, yo escribí Oaxaca, me salen varios resultados. Me salen, por ejemplo, 55 resultados. Pues aquí vemos documentos históricos interesantísimos. Claro, ya según lo que estemos trabajando, pues afinamos la búsqueda. Pero, o sea, fíjense lo que hay. Aquí están, ¿ven? Los documentos históricos digitalizados. Pues, está genial, ¿no? Aquí en la hemeroteca, también si entramos, podemos buscar fuentes periodísticas. Que si alguien está trabajando sobre periódicos antiguos, le vendrá muy bien. A ver, aquí, búsqueda por palabra. Bueno, Oaxaca. Eh, pues aquí ven periódicos. Claro, sale muchísimo, ¿no? O sea, cerca de 300.000 referentes. Habrá que especificar, no sé, eh, Tehuantepec, por ejemplo. Igual 30.000. Bueno, pues hay que buscar, si queremos buscar datos sobre algún personaje, sobre algún presidente municipal, sobre algún hecho, pues ya vamos afinando. Pero fíjense, ¿no? Pues están muchos periódicos históricos. Igual también digitalizados.
y se accede a la fuente. O sea, fíjense ya los buscadores, lo optimizados que están, que son capaces incluso de buscar en los periódicos antiguos, ¿no? A pesar de que sean imágenes. Eso es sobre esta página, 50 bibliotecas virtuales de América Latina. Ya les digo, tienen 4 fuentes de México y luego tienen de más países. Otro recurso, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, Library of Congress. Tiene dos colecciones, una que se llama Open Access Books y otra que se llama World Digital Library. Vamos a ver la primera, Open Access Books. Pues tiene muchos libros digitalizados y de acceso abierto. Por ejemplo, Oaxaca a lo mejor no tiene por qué salir mucho, porque está en Estados Unidos, pero si ponemos en inglés México, podemos ver lo que nos sale. Bueno, pues un libro sobre revistas, turismo y creación de la idea de nación en México, sobre mujeres, sobre actores sociopolíticos, o sea, hay bastantes libros que ya se puede ver, se puede afinar. Aquí salen 600 recursos, no sé, por ejemplo, de biología. A ver, ¿qué nos sale? Pues igual, nos salen varios libros de biología descargables, ¿no? La otra biblioteca que tiene es la World Digital Library, que es del estilo, vamos, la forma de búsqueda del estilo, y salen muchos más recursos. De México, pues 310. Por ejemplo, interesantísimo, un mapa histórico de México, un mapa de Culhuacán, de Zempoala, o sea, fíjense todo lo que hay. Interesante. De Oaxaca. De la danza de la pluma, del marquesado del Valle de Oaxaca, el Códice Colombino. Bueno, esto, fíjense, son 204 páginas solo sobre el marquesado. El Códice Colombino lo tienen digitalizado, o sea, ven que hay documentos muy, muy, muy valiosos. Aquí está. Esto vale la pena que lo miren todo con mucho detenimiento. Más bibliotecas. En esta página hay 8 bibliotecas digitales de acceso gratuito. Aquí les pongo algunas de las que todavía no he mencionado. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la Nacional de España, Ciberoteca, Libroteca, Biblioteca Digital Internacional para Niños, interesante para los que estén trabajando temas de educación infantil. Luego verán más recursos para este tipo de investigación. Y entre ellos también la Biblioteca Virtual de México. No sé. Bueno, tarda en abrirse, pero ahí tienen el vínculo. Más biblioteca. Esta puede ser bastante interesante para muchos de ustedes. La biblioteca del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Tiene muchos recursos educativos, cuentos y distintas colecciones para niños. No creo que saque nada de Oaxaca, pero por si acaso. Pues sí, interesante.
estrategias para promover la expresión oral en lengua materna y segunda lengua en primarias de Oaxaca, la producción de textos en lenguas indígenas en primarias de Oaxaca. ¿Ven? Hay recursos interesantes. Más bibliotecas. La red de bibliotecas de la Ciudad de México también tiene su propia página. Ven, tiene todo esto. Tiene bibliotecas digitales, repositorios, libros electrónicos, tesis de distinto tipo y materiales en lenguas indígenas. Si alguien está trabajando temas al respecto, pues aquí tienen recopilado varias páginas que ya entrando, pues profundizamos. Por ejemplo, esto de cuentos. Aquí están los cuentos. En Mixteco, por ejemplo, aquí tienen uno. Se puede escuchar el cuento, muy interesante. Y aquí tienen el resumen. Y no sé si está el cuento completo. ¿Vale? Esto de la Ciudad de México. Luego, otro listado, en este caso de 15 bibliotecas virtuales gratuitas. Y estas son algunas de las que salen que todavía no hemos mencionado. La Biblioteca Digital Mundial, la Biblioteca Nacional de Argentina, de México, la Biblioteca Nacional Digital de México, que tiene dos páginas. Esta es como un poco más antigua y esta es más moderna. De hecho, esta es la misma que antes. O sea, lo que pasa es que le van cambiando el nombre conforme la moderniza. Hasta aquí, bibliotecas, digamos, muy grandes, muy potentes, con muchos recursos. Ahora vamos a ver bibliotecas virtuales de artículos en revistas de investigación. Les tengo dos recursos. Uno del CONRISIC, que ya saben que pertenece al CONACYT. Tiene un listado de entidades que publican artículos. Esto que, ay, me equivoqué. Este es otro. Es- sí, vale. Esta es otra biblioteca que se llama el Proyecto Gutenberg, que tiene pues 70.000 libros de acceso gratuito, sobre todo para literatura. Aquí tienes que buscar por autores clásicos, por ejemplo, Sor Juana. Pues hay varias obras de Sor Juana Inés de la Cruz. Así es como pueden buscar. Luego les corrijo la página, la diapositiva. Y este de ConRecit, si es de revistas, entonces tiene varias plataformas en las que se recogen listados de revistas de código abierto. Muy importante. Claxo, Latindex, eh, Springer, Cielo, por ejemplo, esta de Cielo a México. Y todas estas son investigaciones en abierto. Aquí ya pueden buscar. Acá. Buscar, sí. 66 resultados. Pues ya pueden.
no sé, afinar, ¿no? Lo que estoy buscando. El resultado. Sobre segregación por nivel socioeconómico, sobre mortalidad, que también hablarán de educación primaria, y la enseñanza multigrado en México, que también hablan de Oaxaca. Este de CONRICIT. Y este también está muy bien, de la Universidad Intercultural de Chiapas. También tiene un listado parecido con repositorio de artículos en abierto. Tiene su propio catálogo en línea y los repositorios institucionales suyos propios de sus tesis y luego varias páginas de buscadores, alguna vez que se repiten. ¿Vale? Hasta aquí sobre revistas. Y ya para finalizar les traigo, aunque ya hemos visto algunas, porque muchas veces es difícil clasificarlo, hay varias bibliotecas de literatura general. Tenemos ahora sí el proyecto Gutenberg, que es el que les mostré antes, con grandes obras de literatura universal. Anna's Archive, el archivo de Anna, que también tiene obras de literatura. Que pueden buscar. No sé. Bueno, tarda un poquito, pero también se busca fácilmente. Lectulandia. Sobre temas de género. Tienen bastante el libro. Y por último, Alejandría, que también es de literatura. Aquí ven, ¿no? Autores también históricos y obras históricas en general de México, en este caso. ¿Vale? Y hasta aquí sería la presentación. Les dejo de compartir y tenemos todavía unos minutitos. Si tienen alguna duda, algún comentario. Ha sido muy rápida, pero bueno, sobre todo ven el listado de bibliotecas, donde ya pueden luego ir ustedes entrando tranquilamente e ir viendo qué les sirve para su investigación. Y en general ven que hay mucho. O sea, es una política general de los archivos, de las instituciones culturales, el digitalizarlo cada vez más todo lo que se pueda y ponerlo accesible para la gente. Una pregunta, profesor. Doctor, Sí, sí. ¿todos estos recursos son gratis o hay algunas que están como de repente algunos artículos están disponibles y para tener acceso a otros es necesario eh, tener alguna inscripción, o sea, algún convenio con las universidades o de repente pagar una cuota, una cosa así? Todo lo que ven aquí es gratis. Todo lo que les enseñé es gratis. Los que son de pago son los de editoriales como Thomson Reuters, Elsevier, Springer, que no es el caso de los que les muestro aquí. Esos son artículos de investigación que sí tienen que tener acuerdos, convenios las universidades para poder entrar. Eso si buscan en Google académico algún artículo, de repente les sale que
que cuesta $20, $40. Entonces, ahí sí tendría que ser por convenio. No sé ahora mismo cómo está la situación en la UASPO, porque antes había un convenio a través de Conrecit que se podía conseguir. Y si no, a través de sus propios directores de tesis o de compañeros. Al final, entre todos nos apoyamos, ¿no? Para conseguir también ese tipo de artículos. Sí, Gloria, adelante. Yo tengo una duda, Sí. pero es respecto a lo de citación. Ujú. Yo trabajo con Mendeley, pero antes trabajaba yo con las referencias de Word. Sí. Entonces, me gustaría saber para su criterio qué es más recomendable hacer si trabajar, porque me he encontrado con algunas cositas en Mendeley que ya me da por default, entonces, a veces prefiero usar la de Word. Sí, mira, Gloria, respondiendo a tu pregunta, yo no uso ninguna de ellas porque no me gusta. Porque siempre salen errorcitos. O sea, de repente el nombre te lo ponen completo, a veces con la sigla, a veces en vez de Y te ponen el ampersand, el año con paréntesis o sin paréntesis, y puntitos y comas, cosas así. Y me da mucha rabia, entonces al final lo hago manualmente. Claro, suena muy mal decir que hay que hacerlo manualmente porque se tardaría mucho tiempo, pero cuando ya uno coge práctica es rapidísimo. Yo tengo estudiantes que manejan Mendeley, Word, RefWorks también, que se usaba antes, no sé si se sigue usando, y bueno, es una ayuda. Pero luego siempre hay que revisar efectivamente que esté todo como debe ser. Igual ya les comentaba antes, si toman las citas desde Google Scholar directamente, muchas veces vienen con error. Las últimas, las de los últimos años, más o menos están bien, pero ni siquiera. Entonces, al final hay que revisar. Si te sirve Mendeley a ti o a los demás, bienvenido es, pero que luego siempre revísenlo todo. De acuerdo, gracias. Mm. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Sí, una pregunta, doctor. Sí. ¿Se pueden descargar todo ese material? ¿Es posible hacerlo o tiene limitación? ¿Te refieres a las bibliotecas virtuales? Ah, sí, 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 a las bibliotecas Sí, sí, virtuales. sí. O sea, tú entras en la biblioteca que sea. Por ejemplo, bueno, espera, que voy a compartir otra vez. Eh, por ejemplo, en esta última de Alejandría. Mm, por ejemplo, el libro de las coéforas. Lo tienes en PDF y en EPUB. El EPUB es para los ebooks. Ebooks. O si no, en PDF. Pues, entras y por aquí alguna parte te dirá como aquí, descargar en PDF. Igual luego hay forma de convertir los distintos formatos. Y ya está, aquí se le da a descargar y ya se descarga. Igual con todos los repositorios y bibliotecas que hemos visto, al final uno acaba buscando dónde está y se descarga. Eh, ¿Alguien más? Levanta la mano. ¿Marisela? Sí, Marisela, adelante. ¿Marisela? No. Bueno, pues Rogelia. Doctor, por ejemplo, en las páginas oficiales de la OMS o de la Organización Panamericana de la Salud, estoy haciendo ahorita una investigación, pero hago mucha referencia a esas páginas, pero los Sí. artículos son diferentes. En este caso, ¿cómo se podría citar? Pues yo citaría, si es un informe, por ejemplo, de la OMS, te lo
Te lo escribo aquí en el chat. Mira, aquí lo tienes. Sería el nombre del autor, en este caso la OMS, un punto, aquí esto es una errata, sería un puntito, luego el año, luego el título del informe en cursiva y luego la página web. Ah, ok, ok. Ujú. Se pondría completo Organización Mundial de la Salud. No se pone OMS. Eso es tu decisión. Si es que hay un poco depende del público del artículo. Yo lo he hecho de las dos formas posibles. Si uno abusa de las siglas, de las abreviaturas, luego pasa que gente de otros contextos no lo entiende. Porque, por ejemplo, la OMS, todo el mundo entiende que sería la OMS. Entonces lo puedes poner en abreviatura. Pero si ya quieres poner, no sé, el INA. El INA en México todo el mundo sabe lo que es, pero en China no. Entonces yo ahí pondría Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ok. Y entre paréntesis sería solamente OMS 2024. Sí, OMS, sí, 2024. sí. Ok. OMS, 2024. Si tienes varios informes de 2024, que eso pasa muchas veces con este tipo de instituciones, le pones el que sea. Por ejemplo, si es el primero que aparece en la lista de referencia, OMS, 2024A. Así Ah, pegadito. perfecto. Ok. Gracias, doctor. Ujú. Guadalupe pregunta cuando hay autores. Cuando hay autores, igual que un libro y que lo demás, pone el apellido, si fuera un solo autor, apellido, coma, inicial, por ejemplo, Cetina, coma, G punto, entre paréntesis 2024, punto, el nombre del informe anual sobre el COVID, punto. Y luego la referencia web, el URL. Jaime, Hola doctor, buenos días. buenos días. Tengo una duda. Quisiera saber si nos van a compartir la presentación que usted pues acaba de hacer. Sí, yo se la comparto ahora al doctor Juan Carlos y creo que él se la puede hacer llegar por correo electrónico. Ah, ok, muchas gracias. Eso es todo. Ujú. Vale. Eh, ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna observación que quede pendiente? Bien, pues entonces creo que sería todo. Ya les digo, como ven, son muchísimos recursos y más que van surgiendo conforme vayan un poco buscando, familiarizándose y dedicarle tiempo. Les deseo muchísimos éxitos en sus investigaciones, seguro que son todas interesantísimas y en otra ocasión tendremos tiempo de ir viendo. Ya veo que están trabajando algunos sobre salud y hay como variedad, así que Antes de seguro que retirarnos, sí. voy a presentar las constancias que les otorga el doctorado en Educación, Arte y Cultura. Por favor, ¿me pueden decir si se ve? Sí, perfectamente. Ok. La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el Instituto de Ciencias de la Educación, doctorado en Educación, Arte y Cultura, Sistema Nacional de Posgrados, CONACYT, a través del cargo Educación y Construcción del Conocimiento, otorgan la presente constancia al doctor Daniel Barrera Fernández por haber impartido curso virtual, curso de citación APA y consulta de bibliotecas virtuales, desarrollado el día viernes 15 de noviembre de 2024, dirigido a los estudiantes del doctorado en Educación, Arte y Cultura, programa incorporado al Sistema Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de Humanidades,
Ciencias y Tecnologías, Sistema Nacional de Posgrados CONACYT, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 15 de noviembre del 2024. Atentamente, Ciencia, Arte y Libertad, firmado y sellado por la doctora María Leticia Briceño Más, directora de esa institución. Asimismo, la siguiente constancia, el doctor Marco Antonio, en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el Instituto de Ciencias de la Educación, doctorado en Educación, Arte y Cultura, Sistema Nacional de Posgrados CONACYT, a través de acá, Educación y Construcción del Conocimiento, otorgan la presente constancia al doctor Marco Antonio Hernández Campa Barca por haber impartido el curso virtual, curso de citación APA y consulta de bibliotecas virtuales, desarrollado el día viernes 15 de noviembre del 2024, dirigido a los estudiantes del doctorado en Educación, Arte y Cultura, programa incorporado al Sistema Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, Sistema Nacional de Posgrados CONACYT, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 15 de noviembre del 2024. De la misma manera, lo firma y lo sella la doctora María Leticia Briceño Más, directora de este instituto. Bien, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, doctores, por habernos brindado este curso virtual y que sea de mucho beneficio para todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conectarse. De igual manera, se va a compartir la grabación de esta conferencia en los diversos medios. Sí, pues muchísimas gracias. También en nombre del doctor Escampa, y pues siempre es un placer colaborar y participar en el ISE y ayudar a los futuros, a los presentes ya investigadores en todo lo que requieran. Aquí está también el doctor Escampa para despedirse. Bueno, pues simplemente agradecerles su atención. Esperamos que haya sido un curso que les haya aportado algo, ¿verdad? En algún aspecto de sus intereses, ¿no? De su investigación, sus trabajos que están realizando. Y bueno, pues quedamos a su disposición y muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor Escampa. Hasta luego, doctor Daniel. Hasta luego, Hasta Giselle. Sí.